Buen día con todos. Gracias por la puntualidad. No sé ustedes, pero yo tengo un poco de sueño. Son 8 de la madrugada casi. Y eso que perdí Perú. Si ya nada, creo que por ahí te faltaba. No, mentira. Bien, vamos a empezar nuestra ponencia. Yo voy a hablar sobre el monitoreo hemodinámico invasivo y no invasivo. Yo creo que todos conocemos a este personaje. Este es un libro que me gusta mucho. Se trata de las aventuras de Sherlock Holmes. Él es un investigador privado londinense que, prestando atención a algunos detalles, puede resolver casos que son complicados para otras personas, y el servicio sabe prestar atención a algunos detalles. Yo pienso que cuando nos enfrentamos a un paciente críticamente enfermo, prestando atención a algunos detalles, vamos a poder ayudarlo y ayudarlo bastante. Y esos detalles vamos a obtenerlos con el monitoreo hemodinámico. Todos estaremos de acuerdo que probablemente hay más pacientes críticos afuera de la UCI que dentro de la UCI. Probablemente hay más pacientes con riesgo de estar críticamente enfermos fuera de la UCI de los que están en la UCI. Entonces voy a hablar sobre aquellas herramientas que podemos usar tanto en UCI pediátrica como fuera de la UCI, como hospitalización o emergencia. Estos son los lugares en los que trabajo. No tengo ningún conflicto de interés para esta ponencia. Vamos a imaginar que estamos entrando de turno, un turno noche, en el cual la enfermera que se encuentra con la paciente en la cama 2 nos llama rápidamente porque la niña se ha puesto taquicárdica, está hipotensa y ha empezado a desaturar, y se ha dado cuenta que en las últimas 3 horas ya no orina. Ella es una niña oncológica, tiene antecedente de leucemia, ha desarrollado un shock séptico secundario a una neumonía. Entonces, probablemente algunos asistentes se animen a pasar volumen, probablemente otros quieran iniciar una adrenalina, una norepinefrina, y por qué no algunos quieran darle todo. Vamos a darle todo sin miedo al éxito, a ver qué pasa. Y eso no debe ser así, porque todo lo que yo le ponga al paciente puede ayudarle, pero también puede irle en contra, puede generarle un daño. Debemos evaluar qué es lo que está pasando con este paciente para poder tomar las mejores decisiones. Esta es una fórmula bastante conocida, es el delivery de oxígeno, que está dado por 2 componentes: el gasto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno. Como vamos a hablar de monitoreo hemodinámico, solamente nos enfocaremos en el gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco, que es el volumen de sangre inyectado por el corazón en 1 minuto, está dado por una fórmula, que es la frecuencia cardíaca en 1 minuto por el volumen latido. El volumen latido es el volumen inyectado por el corazón con cada contracción. Y este volumen latido tiene 3 componentes: la precarga, que es el volumen diastólico al final de la diástole, el volumen que tiene el corazón luego de cada contracción; la contractilidad, que es la fuerza con la que se contrae el corazón; y la postcarga, que es la resistencia que debe vencer el corazón para inyectar cada volumen de sangre. Si es que yo tengo un paciente con shock, con mala perfusión, probablemente su gasto cardíaco ha venido disminuyendo, y esto es secundario a alguno de estos componentes. Alguno de estos componentes está alterado, pero ¿cómo saber cuál? ¿Cómo saber qué componente es el que está alterado para yo intervenir sobre él y mejorar la condición del paciente? Y para eso debemos hacer el monitoreo hemodinámico y prestar atención a esos detalles que no son habitualmente evidenciados. Existen múltiples herramientas para realizar monitoreo. Se dividen básicamente en aquellas que son invasivas, mínimamente invasivas y no invasivas. Empecemos con las invasivas. Este es el catéter de la arteria pulmonar, conocido como Swan-Ganz. Consiste en introducir un catéter por una vena superior, habitualmente la yugular o la subclavia. Se desliza por la vena cava superior, atraviesa la aurícula derecha, ventrículo derecho y pasa a la arteria pulmonar. Tiene un baloncito en la punta. Este baloncito lo podemos inflar y de esa manera vamos a obstruir el flujo de sangre del corazón derecho hacia el corazón izquierdo. Y el objetivo de esto es estimar presiones del lado izquierdo del corazón, y con esa manera vamos a poder obtener las diferentes variables que vamos a aplicar para valorar la hemodinámica. Desde que se empezó a usar en 1970, tuvo mucho auge, mucha utilidad en unidades de cuidados intensivos de adultos y también en pediátricas, como lo demuestra este trabajo que habla sobre la utilidad del catéter arterial pulmonar, y es de 1983. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, hubieron estudios para valorar si es que en verdad tenía alguna utilidad el catéter Swan-Ganz, y se vio que en realidad tenía mucho riesgo en su manipulación, en hacer procedimientos en manos no tan experimentadas, y en la interpretación tampoco era tan sencillo. Entonces, conforme salían estos trabajos, empezaron a disminuir su utilidad, su uso en frecuencia en unidades de cuidados intensivos adultos, y evidentemente con mayor razón en las pediátricas. Aún tiene utilidad el catéter Swan-Ganz, pero aquellas áreas en las cuales se enfocan en pacientes cardiópatas, en cirugía cardiovascular, y requieren un monitoreo constante de la arteria pulmonar, en esos lugares todavía tiene mucha utilidad.
Pasamos al monitoreo de herramientas mínimamente invasivas y empezamos con el PAICO. El PAICO, que muchos lo deben conocer, tiene dos principios. El primer principio es el de termodilución transpulmonar y el segundo principio es el de la estimación del gasto cardíaco a través del análisis de contorno de la onda de pulso. Para este PAICO necesitamos un CBC, habitualmente colocado en su labio yugular, y una línea arterial femoral. Consiste en poder administrar al paciente un volumen de sangre a través del CBC. Ese volumen de sangre va a recorrer aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, vasculatura pulmonar, y luego va a regresar al lado izquierdo del corazón y va a ser inyectado por la aorta. Cuando pasa por la aorta, va a dirigirse y va a chocarse con la arteria femoral, en donde está ubicado el catéter de la arteria femoral. Y va a dibujar un trazado, que es esta curva de acá. Entonces, imaginemos que tengo un paciente que tiene un gasto cardíaco bastante adecuado, una contractilidad del corazón fuerte, ese volumen de sangre, ese volumen de líquido que hemos infundido, que es el volumen de suero fisiológico, una temperatura menor, rápidamente va a ser eyectado del corazón y rápidamente va a llegar a la arteria femoral, y donde se ubica el catéter de la arteria femoral con un termistor, con un sensor de temperatura. Va a detectar ese líquido frío que ha sido bombeado por el corazón y va a dibujar la curva. Y va a ser todo rápido, porque el corazón está con buena fuerza. Sin embargo, si tenemos un corazón débil que tiene una contractilidad bastante disminuida, va a demorar más tiempo en poder propulsar ese volumen de suelo fisiológico frío hacia el resto del cuerpo. En consecuencia, va a demorar más en llegar a la arteria femoral y la curva que se dibuje va a ser más grande, porque va a pasar más lentamente. Y con unos algoritmos va a estimar, no va a medir, va a estimar todas lo que son las variables hemodinámicas que podemos usar. Nosotros en la unidad tenemos el recurso del PAICO, sin embargo es un recurso caro que requiere una manipulación de la arteria femoral, que es una arteria importante, y el paciente que tiene mala perfusión periférica rápidamente puede tener algún problema de trombosis o hipoperfusión en ese miembro. Acá vemos el monitoreo que nos brinda, son bastante completos, pero lamentablemente el PAICO tampoco es una solución muy al 100%. Han habido múltiples trabajos como este que hablan de algunas limitaciones y desventajas que tiene el PAICO, como puede ser que es un paciente inestable, requiere una calibración más continua, incluso tan continua como puede ser cada 2 horas, o incluso si está demasiado inestable cada hora. Las variables que se supone son continuas no son todas, solamente algunas variables van a ser de monitoreo continuo, otras no lo son tanto. Asume que las 4 cámaras del corazón, las 2 aurículas y los ventrículos son iguales, y eso evidentemente no es así. En pacientes que están despiertos con ventilación espontánea o que están conectados al ventilador en destecho, probablemente que tengan un esfuerzo respiratorio no es fiable. Pacientes que tienen arritmia tampoco lo es. Y el gasto cardíaco estimado solamente va a tener una aproximación del 75-80%, es decir, puede haber un error del 25 o 20% en esa medición, y eso puede llevar a múltiples errores. Entonces, el PAICO tampoco es una alternativa muy constante. Nosotros usamos el PAICO, pero en pacientes que tienen PAS asociado a shock séptico, y eso que a gusto de algunos asistentes, yo personalmente no lo uso, prefiero otras herramientas de monitoreo que vamos a ver. Ahora, voy a hablar de aquellas herramientas que tenemos disponibles, no solamente en UCI pediátrica, sino también en hospitalización o en emergencia. Empecemos con la línea arterial. La línea arterial consiste en colocar un catéter a nivel de una arteria, habitualmente la radial, y a través de la interacción que tiene la sangre que pasa por esa arteria con las paredes internas de esa arteria va a formar una onda que es la onda de la línea arterial, que todos conocemos por acá. De tal forma que podemos analizar varios componentes de la línea arterial, pero uno de ellos, y el más importante tal vez, es la forma de la onda. La forma de la onda de la línea arterial, que cuando esa interacción de la sangre con el tono vascular de la arteria está bastante conservada, va a dibujarse de esta manera. Y es importante visualizar este punto, el punto que se llama punto dícroto. Y ese punto dícroto corresponde al cierre de la válvula aórtica, que está ubicado habitualmente en el tercio medio del trazo descendente de la línea arterial. Pero cuando nuestro paciente está en un estado de vasoconstricción, el punto dícroto se va a movilizar. Si es una vasoconstricción moderada, va a ascender al tercio superior del trazo descendente. Si esta es severa, va incluso hasta casi desaparecer. Por otro lado, si nuestro paciente no está vasocontraído, sino está vasodilatado, el punto dícroto se va a desplazar hacia la parte inferior. Si está en una vasodilatación leve, va a localizarse en el tercio inferior del trazo de la onda arterial. Si es moderada, se va a aplanar, no va a haber punto dícroto, y si es severa la vasodilatación, incluso se va a negativizar. Entonces, viendo la forma de la onda de la línea arterial, yo voy a poder presumir
si mi paciente se encuentra con un tono vascular conservado, vaso contraído o vaso dilatado. Y podemos identificar ese trazado en la línea arterial en una de estas 6 formas de la onda. Con mucha frecuencia pasa que el paciente está descompensado hemodinámicamente y la primera conducta del asistente es pasarle volumen. Y probablemente este paciente ya ha recibido mucho volumen, ya no requiere más volumen. Lo que debemos hacer es analizar en qué parte de la curva de Frank-Starling se encuentra nuestro paciente. De tal manera que por acá, en el eje de las abscisas, vamos a ubicar la precarga cardíaca y en el eje de las ordenadas el volumen sistólico. Si mi paciente se encuentra en la parte interior de la curva, como es esta zona de acá, en la zona de ascenso, y yo le oferto volumen, lo que va a ocurrir es que su volumen sistólico se va a incrementar de una manera bastante adecuada, un volumen sistólico importante. Sin embargo, si mi paciente se encuentra en la parte ascendente de la curva, cuando ya haga lo mismo, pasarle el volumen sistólico, el volumen del cloruro y el resto de volumen, el cambio de volumen sistólico va a ser mínimo, va a ser despreciable, y es probable que yo le haya generado un daño a ese paciente por darle un volumen en una condición que no se encuentra bastante adecuada para recibirlo. El mismo contexto, darle volumen a un paciente a 20 ml por kilo, yo puedo tener una evolución, una respuesta positiva, pero también puedo tener una respuesta negativa y probablemente le pueda causar un daño al paciente. Y lo que yo debo hacer es analizar con el monitoreo hemodinámico y poder intuir en qué parte de la curva se encuentra mi paciente, si está por acá o está por acá. Y eso existen múltiples herramientas, una de ellas es la variabilidad de presión de pulso. La variabilidad de presión de pulso está dado por la presión de pulso, que es la diferencial entre la presión sistólica menos la diastólica, como vemos por acá, y en la onda de la línea arterial yo voy a ubicar la presión de pulso máxima y la presión de pulso mínima, y a través de esta fórmula voy a poder ver cuánto es la variabilidad, de tal manera que cuando esta variabilidad es mayor del 13%, probablemente mi paciente se encuentra en la parte interior de la curva y yo pueda generar un beneficio al administrar un reto de volumen. Sin embargo, no es lo único que yo debo analizar cuando mi paciente se encuentra descompensado para poder darle volumen. Solamente es una de las condiciones, de las 4 condiciones que debo pensar. La primera es, mi paciente está en un estado de hipoperfusión. Si está en un estado de hipoperfusión, entonces debo pensar si esa hipoperfusión es secundaria en un estado de hipovolemia. Si yo pienso que es una secundaria en un estado de hipovolemia, voy a evaluar de esta manera si mi paciente es respondedor a volumen. Y finalmente, si mi paciente es respondedor a volumen, yo voy a pensar si mi paciente va a tolerar el volumen que yo le voy a dar, si no le voy a generar un daño. Todo eso hay que pensar. No solamente es ver al paciente, está taquicárdico, hipotenso, y decirle, pásale un bolito a la enfermera, pásale un bolito, le decimos a la enfermera, ¿no? A 10 nomás, a 10 por kilo nomás, vamos a ver qué pasa. No, tenemos que hacer todo un análisis previamente para poder saber si mi paciente va a tener esa condición que les he comentado. Vemos estos 2 casos. El paciente de arriba tiene una variabilidad de presión de pulso bastante importante. Ustedes ven cómo se mueve. Tal vez sin aplicar ninguna fórmula, yo puedo presumir que tiene más del 13%. Y en un estado de hipoperfusión podría ser respondedor a volumen. Pero vean este paciente de acá. Vean esas puntas sistólicas, son bastante homogéneas. El paciente tiene casi una mínima variabilidad. Entonces, tal vez este paciente que sí tiene variabilidad se encuentra en la parte inferior de la curva, y un paciente que no tiene variabilidad se encuentra en la parte superior de la curva. Y ustedes ya saben a quién le va a ir mejor con el volumen que yo la pueda ofrecer a través de un reto de volumen. Pasemos a otra herramienta mínimamente invasiva, y es la PVC, la presión venosa central. La PVC traduce el volumen de fin de diástole de la aurícula derecha, y con eso vamos a poder estimar la precarga cardíaca del corazón. En pocas palabras nos va a decir cómo está nuestro tanque, si está lleno o está vacío. Sin embargo, hubieron múltiples estudios para valorar la PVC como herramienta para valorar respuesta a volumen, y fueron negativos. Esta es una revisión sistemática del Dr. Marie, ya en 2008, en la cual ve que no hay una buena correlación entre la PVC y la respuesta a fluidos, de tal forma que no tiene mayor utilidad la PVC para valorar si un paciente va a ser respondedor a fluidos o no. Sin embargo, su utilidad está por otro lado. Imaginemos que yo puedo evaluar al paciente con una PVC, la presión venosa central, y también su presión arterial. Y yo voy a poder clasificar mi paciente en 4 escenarios. De tal manera que si tiene una PVC baja y una hipotensión, y está hipotenso, probablemente corresponda a un escenario de hipovolemia. Si tiene una PVC alta y está hipotenso, tal vez sea secundaria a una falla cardíaca. Si tiene una PVC baja y está hipertenso, tal vez corresponda a un escenario de descarga enérgica. Y finalmente, si tiene hipertensión y PVC alta, es posible que esté en un estado de sobrecarga hídrica. Solo viendo la PVC y la línea arterial, pero obviamente solamente son suposiciones que yo debo corroborar con otras herramientas. Veamos este paciente. Por ejemplo, tiene una PVC de 15,
es una PVC alta, y está hipotenso. Y vean la forma de la onda de la línea arterial, tiene variabilidad de presión de pulso. Pero si está con PVC alta e hipotensión, recuerden ustedes, el gráfico corresponde a la parte inferior, del cuadrante inferior derecho. Probablemente sea secundaria una falla cardíaca, puede ser derecha o izquierda. Este paciente no va a responder bien a volumen, tal vez le convenga iniciar más un inótropo que un resto de volumen. Bien, ahora veamos herramientas no invasivas. Una de ellas, para empezar, la plethysmografía. La plethysmografía hace referencia a la curva de la pulsosimetría. Y si ustedes prestan atención, vean esa onda, ese trazado en general, es similar a la línea arterial. Y la forma de cada complejo es similar tanto en la pulsosimetría como en la línea arterial. De tal manera que yo podría usar la curva de la pulsosimetría, que es la curva de la plethysmografía, como un subrogado de la onda de la línea arterial. Y de igual manera que yo puedo usar una presión de pulso, una variabilidad de presión de pulso en la línea arterial, puedo usar una variabilidad plethysmográfica de la curva de pulsosimetría para poder analizar si el paciente se encuentra en una curva, en la parte de la curva de Frank-Starling inferior o superior. Veamos estos dos casos, veamos el paciente de arriba, línea arterial primero, no hay variabilidad, curva de pulsosimetría, no hay variabilidad. Abajo, línea arterial, se evidencia variabilidad, y en la curva de pulsosimetría también se evidencia variabilidad. Entonces, si mi paciente no tuviera línea arterial, si solamente tengo la curva de pulsosimetría, yo podría analizar si mi paciente se encuentra en la parte superior de la curva o en la parte inferior. Si mi paciente va a poder responder a volumen o no. Pero ojo, repito que no es lo único que yo debo ver en el paciente. Yo debo ver si el paciente está en un estado de hipoperfusión, si el paciente, esa hipoperfusión es secundaria a un estado de hipovolemia, si va a responder a volumen, esta es una manera de hacerlo, y finalmente si mi paciente va a tolerar ese resto de fluidos que yo le voy a administrar. No solamente es ver una variable hemodinámica para poder tomar una decisión. Así como puedo ver cada complejo de la línea arterial, también puedo analizar cada onda de la pulsosimetría, de tal forma de que yo puedo analizar la onda, la forma de la onda de la pulsosimetría, y poder asumir que mi paciente está con un tono vascular normal, vaso contraído o vaso dilatado, o uno de estos 6 tipos. Veamos este caso, por ejemplo. Línea arterial, paciente taquicárdico, hipotenso, esa diastólica bastante baja. Esta línea arterial, esta onda, parece una tipo 5, que es la que tiene el complejo con el punto dícroto, no se ve en el tercio inferior, tiene un trazado plano en la parte inferior, tampoco es negativo, entonces parece una tipo 5. Y veamos la onda de la pulsosimetría que tiene semejanza a la línea arterial. Entonces, evidentemente, comparamos y parece ser una tipo 5. Si el paciente es una tipo 5, ¿qué ocurre? Está vasodilatado. No hay variabilidad, no le paso volumen, lo que hago es darle norepinefrina. Entonces, cuando le doy norepinefrina, va a cambiar la forma de la onda. Y vean ustedes, discretamente ha mejorado los números de la presión arterial y la forma de la onda ha cambiado. Ya no es una tipo 5, parece una tipo 4. El punto dícroto está en el trazado inferior, en el tercio inferior del trazado descendente, pero aún sigue hipotenso. Entonces, lo que hacemos luego no es pasarle volumen, le aumentamos la dosis de la norepinefrina. Y vean ustedes, la forma de la onda ha mejorado, casi es una tipo 3. El punto dícroto se encuentra en el tercio medio del trazado descendente de la línea arterial, y también ha mejorado la presión arterial, a un poco baja la diastólica, evidentemente, y progresivamente ha mejorado directamente la frecuencia cardíaca de 94, 89, 90. Entonces, este paciente está evolucionando favorablemente, hay que seguir trabajando con él. Otra variable no invasiva es el índice de shock. El índice de shock es la relación que guarda la frecuencia cardíaca con la presión arterial sistólica. Si ustedes recuerdan la fórmula de gasto cardíaco, frecuencia cardíaca por volumen latido, si yo tengo un paciente hipoperfundido y baja el gasto cardíaco, un mecanismo de compensación del cuerpo es incrementar la frecuencia cardíaca, genera taquicardia. Esa taquicardia va a intentar compensar ese gasto cardíaco bajo, pero va a tener un límite. Cuando ya es insuficiente esa compensación de la taquicardia, lo que va a ocurrir es hipotensión. Entonces, esto es una división. Si yo tengo el numerador, que es la frecuencia cardíaca más elevado, taquicardia, y yo tengo el denominador más bajo, que es la hipotensión, el cociente, que es el índice de shock, va a ser mayor. En consecuencia, a mayor índice de shock, peor condición del paciente. Ese es un trabajo que valora a través de grupos etarios los rangos normales de frecuencia cardíaca y de presión arterial sistólica, haciendo la división de la frecuencia cardíaca más alta considerada normal sobre la presión arterial sistólica más baja considerada normal. Tengo el punto de corte del índice de shock más alto considerado normal.
y así de todos los grupos etarios, de tal manera que si yo tengo un paciente con un índice de shock mayor a este número, ese paciente tiene un índice de shock sistólico o alterado. Actualmente hay diferentes índices de shock, índice de shock modificado, hay índice de shock diastólico. En pediatría todavía no se han usado este tipo de denominaciones, por ahora solamente mantenemos la relación de frecuencia cardíaca con presión arterial sistólica. Este trabajo es bastante interesante. Evaluar un índice de shock es súper sencillo. Imagínense un paciente en piso que lo llaman para evaluar, que se está descompensando en la emergencia. Yo puedo medir frecuencia cardíaca y presión arterial sistólica rápidamente y hacer la relación del índice de shock y compararlo para el grupo etario que tiene. Entonces, acá lo que hicieron es comparar cuatro grupos, voy a enfocarme en dos. Un paciente que entra a la UCI pediátrica, descompensado evidentemente, con un índice de shock anormal, y con lo que trabajamos posteriormente, el índice de shock se modifica a normal, de anormal cambia a ser normal, la asociación con la mortalidad es bastante baja, ese paciente tiene poco riesgo de morir. Pero si un paciente entra con un índice de shock normal, y con lo que hacemos le va mal, cambia a ser anormal, la asociación con la mortalidad sube, es bastante alta. De igual manera, si el paciente está con un índice de shock anormal y continúa normal, no lo hemos podido compensar. Entonces, es una forma de poder valorar pronóstico, qué tan bien está yendo o qué tan mal está yendo en nuestro tratamiento y poder tener conductas diferentes. Este paciente, por ejemplo, frecuencia cardíaca 155, presión arterial sistólica 101, división, índice de shock en 1.5. Veamos. Se ve variabilidad. Haciendo todo el análisis que les he mencionado, el paciente impresiona ser respondedor a volumen y se va a beneficiar de ello. Entonces, ¿qué hacemos? Le pasamos volumen. Disminuye directamente la frecuencia cardíaca 135, vean cómo ha cambiado, y la presión arterial sistólica también, pero ojo, ha cambiado la forma de la onda. Ahora es una onda que parece ser tipo 6, vean cómo se intenta negativizar acá. Hacemos el cálculo, índice de shock 1.3, ya no hay variabilidad, no impresiona haber variabilidad, entonces en consecuencia iniciamos norepinefrina, es una onda tipo 6, está vasodilatado. Y vean cómo cambia, 98. 155, 335, 98 de cardíaca, sube la sistólica, índice de shock normalizado en 0.8. Está hipertenso, ¿eh? Tampoco es que el caso nos fue un poquito de la mano, es que es difícil poder calcular cómo va a responder el paciente. Pero ha mejorado, y lo que corresponde es regular las dosis, evidentemente, y seguir con el tratamiento. La ecografía, yo creo que es algo que nos gusta a todos. A mí me gusta muchísimo, yo me siento con un poder diferente cuando estoy con el ecógrafo, es como la espada del augurio. Nos permite ver más allá de lo evidente, es increíble. ¿Y saben cuál es la ventaja? Que no importa el tamaño del paciente, no importa la edad del paciente, no importa si es hombre o mujer, el credo, religión, si es de la U de la Alianza, si está en decúbito o supino o está pronado. No importa nada. Igual yo puedo hacer una ecografía de ese paciente y me va a ayudar muchísimo para tomar decisiones bastante acertadas. Esta paciente, por ejemplo, es una paciente con signos evidentes de mala perfusión, está chocada. Vean ese signado capilar lentísimo. Entonces, de repente va alguien y le dice, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con este paciente? Le pasamos volumen. Si vemos el ecógrafo, podemos evidenciar que tiene una contractilidad pésima. Y una falla cardíaca, está contrayendo, su presión de visión es muy mala, biventricular. E incluso se ve contraste espontáneo. Es producto de poder visualizar la sangre tan lenta dentro del corazón que se ve como un hito blanco. Está muy mal. Entonces, pasarle volumen no es una opción. Si ustedes le pasan volumen a ese paciente, le va a ir mal, le va a generar un daño. No pasemos volumen acá. Su problema no es de precarga, su problema es de contractilidad. En consecuencia, se va a beneficiar más de un inótropo que de pasarle volumen. Este otro caso, también está en shock, muy mala perfusión, miren ese llenado capilar, súper rápido, miren esta manchita rojita de acá. Entonces, este paciente está con signos evidentes de perfusión. ¿Qué hacemos? El asistente decide ponerle epinefrina. Le indica a la enfermera, vamos a ponerle epinefrina 1350, pero él no le ha hecho la ecografía. Si le hubiera hecho la ecografía, hubiera evidenciado que el paciente tiene una contractilidad bastante aceptable. Su problema no es de contractilidad, no le va a ayudar la epinefrina. Y ella lo sabe. Si sexto sentido de enfermería le dice que no va a ir bien, tal vez el paciente, le va a ser un problema. Es mujer. Ese sexto sentido lo tienen ellos, no tanto nosotros. Nosotros necesitamos el ecografía. Entonces, este paciente, si analizamos la fórmula, no es un problema de precarga, no es un problema de contractilidad, su problema puede ser de postcarga. Ojo, yo no evalué cómo están las resistencias. Podría hacerlo y de hecho lo hacemos. Pero viendo el corazón, ya sé que no es un problema de contractilidad. Tengo otras herramientas para lograr precarga, me parece que no es un problema de precarga.
¿Qué me queda? Postcarga. Entonces, con otras herramientas yo voy a confirmar esto y voy a iniciar un vasopresor. No le voy a pasar volumen, no voy a pasar un otro. Voy a iniciar un vasopresor. Existen múltiples guías que recomiendan sobre cómo usar el ecógrafo para un paciente críticamente enfermo y pediátrico, así que las dejo por acá, luego las pueden usar con calma. Ahora, hay situaciones en las cuales no tenemos ecógrafo, no tenemos línea arterial, no tenemos PVC, no tenemos PICO, no tenemos Swan Gams, no tenemos pulsioxímetro, no tenemos monitor. Ya para que hay médico, mejor que no haya paciente también, no tenemos nada, ¿eh? Pero aún así tenemos que trabajar, porque tenemos una ventana aquí muy importante que es la piel. La piel es muy importante. Este es un trabajo de un profesor muy distinguido, el doctor Max Harry-Webb, que valora la temperatura del dedo gordo del pie y la relaciona con el índice cardíaco. El índice cardíaco es el gasto cardíaco inyectado por la superficie corporal del paciente. Entonces, ve que hay una correlación. A menor temperatura, menor índice cardíaco. Y a mayor temperatura, mayor índice cardíaco. Y vean que este trabajo está publicado en 1969. Entonces, hace un tiempo, en la UCI pediátrica, en el hospital de Rodríguez, no teníamos ecógrafo. Se malogró. Teníamos el ecógrafo, pero se había malogrado y estuvimos así por más de un año. Nos generó muchos problemas, porque muchos residentes se habían vuelto dependientes del ecógrafo y no sabían qué hacer, algunos entraban en depresión, se ponían a llorar. Pero en realidad hay formas de evaluar y resulta que yo llego a la guardia y me entrega un paciente en shock séptico lactante que por hipotensión habían iniciado norepinefrina. Lo encuentro taquicárdico, muy mal perfundido, pulsos casi imperceptibles, frío, diarrea, extremadamente lento. Entonces yo pienso que este paciente es un shock séptico y yo recuerdo que hay ya una publicación del doctor Gary Seneliva en la década de los 90, en el cual valora las condiciones de los pacientes hemodinámicos de un paciente con shock séptico, que puede ser un paciente que tenga un gasto cardíaco elevado con una resistencia vascular sistémica disminuida, un gasto cardíaco bajo con incremento de resistencias vasculares, y la tercera forma es una mezcla de las dos. Es un shock séptico, debe estar en alguna de estas, y le ha ido mal con norepinefrina. Entonces, no parece ser que sea un problema de resistencias bajas con gasto cardíaco elevado, por el contrario, parece un gasto cardíaco bajo con resistencias incrementadas. Y si yo tengo un corazón con gasto cardíaco bajo que está contrayendo débilmente, y yo le pongo una resistencia, una pared de salida más alta con la norepinefrina, le va a costar muchísimo más bombear la sangre, el volumen sistólico va a caer. Entonces, norepinefrina no es una buena opción. Hago toda la evaluación completa y decido quitarle la norepinefrina, y me impresiona que ha respondido a volumen con todo lo que hemos conversado. Así que le pasamos volumen y vean ustedes, empieza a mejorar discretamente. Ese llenado capilar sigue lento, pero no tanto como al inicio. Aún le cuesta el llenado capilar un poco mejorar. Está mal perfundido, sigue chocado evidentemente, pero ha mejorado discretamente. No tenemos norepinefrina y le hemos pasado volumen. Vuelvo a analizarlo, y entonces este paciente no tiene un problema de gasto cardíaco alto con resistencias bajas, probablemente sea un gasto cardíaco bajo con resistencias altas. En consecuencia, si tiene gasto cardíaco bajo, le pongo epinefrina. Y haciendo el análisis nuevamente, el paciente es respondedor a volumen. En consecuencia, le paso volumen y le pongo epinefrina. Y ya estaba sin norepinefrina. Y vean cómo cambia ese llenado capilar. Mucho mejor, está tibio, pulsos periféricos palpables, la frecuencia cardíaca ha mejorado, está orinando, se ve mucho mejor. Eran casi 5 de la mañana, yo me moría de sueño, pero valió la pena porque el paciente mejoró. No teníamos ni ecógrafo ni línea arterial, solamente teníamos pulsosimetría, una buena enfermera y un médico que estaba presente con el paciente. Entonces, ¿cómo saber? ¿Cómo saber qué necesita mi paciente? Al igual que sus ojos. Prestando atención a algunos detalles que habitualmente no son evaluados de manera común, podemos intervenir de manera adecuada y mejorar la condición del paciente. Es lo que muchos hacemos y creo que esto es algo que todos podemos hacer. Sin lugar a dudas funciona y les invito a practicarlo de manera constante con sus pacientes. Muchas gracias y quedo atento a sus preguntas.